domingo. Aclamamos a Jesús que entra triunfante y celebramos su realeza para una semana después crucificarlo. Una semana después, ese mismo pueblo que lo aclama, que lo festeja, que lo celebra, va a pedir su muerte y va a preferir a Barrabás al propio Jesús, que era la propia inocencia. Jesús que solo hizo el bien, curó, sanó, protegió, devolvió la vida. Son incontables los prodigios de la vida de Cristo, y esos que solo conocemos muy pocos. Los evangelios nos relatan algunos de ellos, pero después hay 30 años de vida oculta en que Jesús está en su casa, trabajando, cumpliendo su deber, dando ese testimonio maravilloso. Pues bien, a ese hombre se lo condena y se lo da a morir, se lo entrega al poder para que sea muerto. Pero Jesús no es que simplemente es muerto y asesinado, sino que Él se entrega a la muerte, porque ese sacrificio tiene un sentido profundo. Y entonces, con esa liberalidad y con esa generosidad, Dios se da en sacrificio y de esta forma obtiene y logra el triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, y resucita victorioso, y de esta forma sella su obra redentora. Entonces, en una semana lo aclamamos, en la semana siguiente lo condenamos. Así es de voluble el corazón humano, pero así también es de grandioso y magnánimo el corazón de Cristo, ese sagrado corazón que fue traspasado por una lanza, ese corazón que perdona, ese corazón que atrae, ese corazón que bendice y que devuelve la vida a los pecadores. Y es lo que logró y hizo Cristo muriendo por nosotros en la cruz. En el Evangelio del Domingo de Ramos se lee todo el acontecimiento de la pasión. Es el Evangelio de San Mateo y es, por cierto, muy largo. Se relata toda la pasión, que comienza con estas palabras: en aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Así empieza el relato de la pasión. Empieza con una traición, y con una traición de un próximo, de un amigo, de un íntimo de Jesús, uno de los 12. Qué cosa tremenda. Pues bien, ahí se desarrolla todo lo que conocemos. Jesús es entregado, Jesús luego es azotado, Jesús es crucificado, pero por fin triunfa y resucita. Hay algunas afirmaciones importantes que hace Cristo en este relato de la pasión que voy a permitirme apenas citarles para que le demos el valor que tienen por las circunstancias en que son dichos. Jesús va a inmolarse, Él va a morir. Él primero, en la Semana Santa, celebramos en primer lugar la última cena, la instauración de la Eucaristía, ese don inmenso de su amor que nos da. No solo se entrega y muere por nosotros, sino que también además se deja en alimento y queda con nosotros. Y entonces Jesús en ese momento, en la Eucaristía, nos da ese mandato: tomen y coman, beban todos de mi sangre. Es decir, instaura la Eucaristía, instaura el sacerdocio para quedarse en medio de nosotros. Por lo tanto, Cristo va a morir y después va a ascender a los cielos, al Padre, pero no para desentenderse de nosotros y para pues dejarnos definitivamente. Él queda presente con su presencia real en la Eucaristía. Luego, otra parte importante de Jesús, cuando está en el Monte de los Olivos, en el huerto, dice: oren y velen para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Esa es una ley de nuestra naturaleza. El espíritu está pronto, es decir, tenemos esclarecidas las verdades de la fe, sabemos lo que debemos hacer, hemos hecho el propósito y conocemos la maravilla de la fe, pero resulta que la carne es débil, resulta que la tentación está presente y que nuestra inclinación nos lleva a pecar. Por eso es necesario dos cosas, queridos hermanos: velar y orar. Rezar, claro que sí, eso significa orar, pero también velar, que significa vigilar, significa estar atento, significa, como dice el Evangelio, ser astutos como las serpientes, saber que el tentador llega, saber que nos tiende trampas. Por eso hay que ser vigilante y hay que evitar el pecado. Por lo tanto, si queremos santificarnos y cumplir nuestra vocación cristiana, orar y velar, rezar
y vigilar. Bien, hay también otra afirmación de Cristo que me permito leerles para nuestra edificación, y que es una afirmación que él hace delante del sumo sacerdote cuando está pues presentado así, listo para ser condenado. Entonces le interrogan. El sacerdote se levantó y le dijo: no respondes nada a los que atestiguan en contra tuya, porque falsos testimonios, críticas, insultos, infamias, todo el populacho ahí enardecido contra el Señor. Y entonces dice: como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Es decir, Jesús afirma su divinidad, afirma su vocación mesiánica, afirma su misión redentora. Hijo de Dios, tú lo has dicho. Qué linda esta afirmación en medio del abandono, en medio de la burla, en medio de la crítica, en medio de una situación aparentemente trágica y sin salida, porque está en el camino del Calvario y allá está la cruz donde va a ser clavado y donde va a morir. Pues bien, a pesar de ese aparente fracaso entre comillas, porque es un triunfo, morir así, entregarse, Jesús se afirma Mesías y Redentor. Tú lo has dicho. Pues bien, queridos hermanos, vamos entonces a vivir esta Semana Santa con mucho espíritu de fe, con mucha alegría dentro del dolor y la tristeza por evocar esos aspectos dolorosos de la pasión, pero con mucha gratitud al Señor por el don inmenso que nos ha dado muriendo por nosotros, porque Jesús quiso morir por nuestra salvación. Cada uno de nosotros póngase delante del Señor y dígale con total confianza y al mismo tiempo certeza: Jesús, tú estás así clavado por mí. Mi pecado, mi infidelidad, mis faltas lograron y obtuvieron esos clavos, esa corona de espinas, ese sacrificio. Pero bendito sacrificio, porque de esta forma destruyes el pecado y me levantas, me resucitas, así como tú has resucitado, así también por los méritos infinitos de tu sangre preciosa, me haces también a mí resucitar, me convidas para una vida nueva y aquí estoy yo dispuesto a retomar el camino, a recomenzar una vez más. Y si caigo 1, 10, 100,000 veces, me levantaré cada vez, porque tú me das la fuerza. Tú mismo caíste en el camino de la cruz 3 veces bajo el peso tremendo del madero. Pues bien, yo también caigo, pero me levanto, siguiendo tu ejemplo, y con tu fuerza voy hasta el Calvario, hasta la cima, para morir y para resucitar. Que el Señor nos dé esa fe, esa alegría y ese empeño en esta Semana Santa que se avecina.